Un grato placer, sí, darle la bienvenida a Mariano Boetner, es periodista y economista de Infobae. En este momento está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo te va, Mariano? Silvio Sacomani te saluda. Hola Silvio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En primer término, me gustaría, antes de adentrarnos en lo que tiene que ver con el plano económico, preguntarte como ciudadano argentino, ¿cuál es tu mirada, tu impresión y tu sentir con respecto a que en la noche de ayer el Senado rechazó ficha limpia? Bueno, no es mi metida en la película. No, por supuesto, política, no, está claro, pero como ciudadano argentino. Lo digo como un espectador, casi un espectador imparcial y desde afuera, bueno, la verdad que no parece una buena noticia que haya cuestiones tan elementales en los que no nos podamos poner de acuerdo entre todos los partidos políticos que integran el Congreso. Pareciera que hay algunas políticas de Estado que son cada vez más difíciles de alcanzar. Hay algunas que tienen que ver con la política, otras que tienen que ver con la lucha anticorrupción, la economía, ni hablar, y podemos hablar horas de eso, sí. Pero me da la sensación de que es como una especie de síntoma más de que está resultando en Argentina cada vez más difícil llegar a acuerdos muy elementales, como por ejemplo cosas como las que se discutían ayer y tantas otras que han pasado en estos últimos meses. Así que no, la verdad que no, honestamente no me siento súper sorprendido por lo que pasó. Ahora, ¿cómo crees que pueden reaccionar? Si es que tiene algún impacto este rechazo de la ficha limpia en torno a las posibles inversiones en Argentina. Bueno, sabemos que el fondo, distintos organismos internacionales y futuros inversores están mirando, sí, muy de cerca todo lo que acontece en el Congreso de la Nación, ¿sí? Si Milei tiene apoyo, no tiene apoyo, bueno, en fin, y a su vez están mirando. Están muy atentos, bien digo, de cara a lo que pueda acontecer en las próximas elecciones de octubre. Digo, lo que aconteció ayer a la noche, ¿tiene alguna repercusión en el plano económico? Bueno, eso es interesante porque vos fíjate que miremos, por ejemplo, un solo dato económico que tiene que ver con todo esto que vos decís, que es el riesgo país. El riesgo país, después de que el gobierno lleva adelante su nuevo plan económico, ya lo sabemos, el tema de la salida casi total del cepo y libera al tipo de cambio de manera que es ahora flotante y el acuerdo con el Fondo Monetario, el gobierno esperaba también que el riesgo país baje mucho en consonancia con eso. Sí. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Y bueno, ahí hay una respuesta bastante intuitiva, que es que evidentemente esto no es solamente una presunción, sino que uno hablando también con gente del mercado y que tiene contacto con inversores afuera, uno más o menos puede reconstruir cuál es ahí el sentimiento, y lo que pasa es que hay un elemento de incertidumbre electoral que no fue todavía saldado. O sea, al mercado le gustaría mucho que estas políticas del gobierno continúen. La oposición es visto como un obstáculo para esas medidas, con lo cual una performance muy buena para la oposición es una mala noticia para lo que los inversores quieren para la Argentina y a la hora de tomar decisiones. Entonces, hilando con lo que vos preguntabas antes, si la posibilidad de que Cristina Kirchner, por ejemplo, sea una candidata con intención de voto, no sé, más o menos considerable, y que sea un problema en términos electorales para el gobierno, para estas cuestiones que estamos hablando de toma de decisiones y de riesgo país, que es el termómetro inversor, es malo. Claro, sí, sin lugar a dudas, sí, coincido plenamente con tu análisis. Más allá de la recomposición de la macro, más allá de la salida del cepo, bueno, lo político no se puede disociar de lo económico. Son dos ciencias sociales y están íntimamente ligadas. Sí, coincido y te diría más. En estas conversaciones que uno puede tener con inversores de acá y a su vez que ellos tienen clientes afuera y demás, uno lo que siempre pregunta es, ¿qué están preguntando afuera sobre Argentina? ¿Qué es lo que les interesa ver? Y es cierto que el plan económico del gobierno es, en comparación con la de los últimos gobiernos, bastante disruptivo. Hizo como un cambio
que hacía muchos años que no se veía en términos de, bueno, un ajuste fiscal sobre el cual el gobierno ejecutó sin miramientos, lo concretó, hizo lo mismo con el tema de la emisión monetaria, bueno, una serie de medidas que ya venimos comentando hace tiempo, desde que comenzó este gobierno. Ese tipo de medidas, el mercado, a ver, déjamelo decirlo de esta forma, ya las da por sentado, ya se acostumbró, ya entiende que el gobierno va hacia eso, entonces no pone en duda todo el tiempo, bueno, ¿qué pasa si a Milei se olvida del superávit y ahora de pronto quiere empezar a gastar? O de repente ahora quiere empezar a emitir. No son esas las preguntas que se hacen porque lo dan por sentado que no es así. Entonces empiezan a aparecer otras. Una de ellas es... El fantasma del kirchnerismo. ¿Qué va a pasar con las elecciones? Este gobierno, en términos electorales, ¿es viable? El primer test electoral es este año, con lo cual... hay evidentemente para los que quieran que este gobierno gane, bueno, todavía les falta poner a prueba, más allá de las encuestas que te puedan decir que Milei todavía tiene una alta aprobación. Bueno, hay que poner a jugar a los candidatos del oficialismo a ver si pueden reflejar eso en las urnas este año. Uh-huh. Entonces sí, la política y la economía están ligados sin duda y están ligados también con decisiones de inversión que son decisiones de largo plazo, en la cual las empresas hunden mucho capital. Lo estamos viendo muy especialmente estos meses en sectores como energía y en minería, que son dos sectores que Argentina tiene mucho potencial, requieren una cantidad enorme de inversiones y no son decisiones que se tomen de una semana u otra. Uh-huh. Ahora, entiendo que hubo un freno muy importante del consumo en el mes de abril. ¿A qué se lo adjudicás? Mira, hay distintas formas de mirar el consumo, de medirlo. Hay una medición que es quizás la más aceptada por una cuestión de que la hace el INDEC, que realmente en términos estadísticos siempre va a ser mejor que cualquier medición privada, que lo que mide el INDEC es shoppings y supermercados y autoservicios. Sí, exacto. Bueno, ahí lo que se ve, pareciera que el consumo tiene como distintas velocidades, de la misma forma que la economía en general tiene distintas velocidades. Ahora explico qué significa eso. Sí, por favor. Pareciera que si vos agarrás el consumo de manera general y global, bueno, pasa que ves números en rojo, ves que todavía le cuesta mucho avanzar o recuperarse. Ahora, vos entrás, le haces doble clic al tema del consumo y decís, bueno, ¿qué hay dentro de todo el panorama general? Y ahí ves consumo masivo, que es esto que decía yo, por ahí supermercados, el consumo más elemental, está evidentemente muy abajo, está evidentemente sufriendo todavía el golpe de todavía el 2024. Uh-huh. Ahora, si vos ves, por ejemplo, el consumo de bienes durables, que son, bueno, no sé, una heladera, un lavarropas, electrodomésticos que salen un poco más de plata, no sé, cualquier cosa que tengas en tu casa, un aire acondicionado, una televisión, lo que fuese, que tiene un poco más tiene un costo claramente más alto, eso sí, tiene una rotación mucho más grande y se vende mucho más. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la diferencia? A mí me parece que ahí se recortan dos realidades distintas. El consumo masivo depende de la plata que tenga la gente, para decirlo de manera simple, para llegar a fin de mes. Es decir, las compras que tiene que hacer de manera semanal, de manera diaria, para sostener la vida normal de una casa. Sí. Esos ingresos, para mucha parte de la población, especialmente los que menor poder adquisitivo tienen, bueno, les está costando bastante por distintas razones, suba de tarifas, porque, bueno, o tienen que trabajar más horas para sostener el ingreso, lo que fuese, está costando a una parte de la sociedad muy, muy grande, muy significativa, le está costando llegar a fin de mes y a veces tiene que tomar decisiones que son dolorosas, que es de recorte de consumo. Y ahí se ve reflejado esto que decimos de la caída en consumo masivo. Ahora, la otra parte, la realidad que corre en paralelo, las dos son ciertas, es que la gente tiene, hay otra parte de la sociedad que tiene un acceso mucho más claro al crédito, y ahí es cuando se compra, renueva, qué sé yo, el lavarropa, necesita una heladera nueva y la puede comprar porque tiene crédito. Los automóviles también, que las ventas de 0 kilómetros también se incrementaron. Ni hablar, ventas de autos de 0 kilómetros volaron el último mes, y eso es porque hay acceso al crédito, es decir, para
lo que implica, para el gasto de el ahora mismo cuesta, es difícil. Para el gasto financiado hay espacio y evidentemente está funcionando más el gasto el gasto que se paga en el futuro, que se financia, y no el gasto del ahora mismo. Entonces ahí te marca que hay como medio como dos realidades distintas, las dos conviven, las dos son ciertas. Y el gobierno evidentemente va a necesitar que en algún momento el consumo masivo repunte, pero está pasando las dos cosas. ¿Y cómo ves esta idea del gobierno de desdoblar, si me permitís utilizar este término, el IVA entre lo que tiene que ver con nación y las provincias? Pareciera como una medida bastante... Está verde todavía, te diría que está... Es como... Me parece que el gobierno de cierta forma intentó dejar trascender la medida, que ruede un poco para ver qué respuesta tiene, especialmente en las provincias, porque son claramente los principales afectados de una medida de esta naturaleza. Entonces, bueno, está como dejando ver a ver cómo reacciona la cosa a esto. Para explicarlo brevemente, seguramente lo habrán escuchado, lo que dice el gobierno es, hay una parte del IVA que se va a quedar el gobierno, voy un paso para atrás para que se entienda. El IVA es un impuesto coparticipable, claro. El 42% queda para la nación, el resto va para las provincias. Entonces, la nación lo que dice es, la parte que yo me quedo de coparticipación, la parte que me corresponde a mí, el IVA lo recaudo de la nación, una parte se la queda, otra parte se la da a las provincias. La parte de nación, yo me la quedo. Son 9 el 9%, puntos, ¿no? Exactamente, son 9 puntos de los 21. Bueno, con los otros 12 puntos, arréglense ustedes y vean ustedes cuánto necesitan para cada provincia. Entonces, le deja a las que sean las provincias las que elijan, de acuerdo a su nivel y estructura de gasto público que tengan y de sus costos internos, cuánta alícuota quieren poner. De este modo las deja expuestas también. ¿Cómo? De este modo las deja expuestas también. Ahí lo que, digamos, el corazón ahí de la medida es que el gobierno lo que quiere es que el gobierno nacional, quiero decir, lo que quiere es que las provincias, déjame decirlo así, se peleen por las inversiones, es decir, que ellas vean cuál es la que pone la alícuota más baja para atraer las mismas. Sí, para atraer inversiones y que los comercios abran ahí y no en la provincia de al lado y lo demás. Cuidado acá porque esto suena así muy lindo dicho y pareciera como que, bueno, que se ponga a prueba a ver si funciona o no, pero ya hubo repercusiones y por lo bajo hay muchas provincias que dicen esto, si lo tenés que hacer, no lo podés hacer de prepo, sino que tenés que sentarte y llegar a un acuerdo más o menos razonable con todas las provincias, porque si no ahí tenés un riesgo de que una competencia fiscal se cometa en una guerra fiscal, que es que las provincias terminen como teniendo alguna maniobra impositiva más o menos artera para sacarle las inversiones al lado y que se convierta en algo, digamos, menos leal, por lo menos. Claro, bueno, lo propio está ocurriendo con ingresos brutos y con las tasas municipales también. Sí. Bueno, ahí el tema de ingresos brutos y tasas municipales, claramente el gobierno no puede hacer nada, no tiene las autónomas, los municipios lo mismo, no tiene con lo cual no puede hacer nada. Y ahí las provincias, sí, son... lo que pasa es que ingresos brutos, al ser el principal impuesto con el que se financian, bueno, es muy sensible tocarlo ahí también. Y como el gobierno sabe que no puede hacer nada, les dice como, bueno, es medio como esta diagonal que estamos explicando del tema del IVA desdoblado. La nación se queda una parte, el resto arréglense ustedes qué es lo que quieren hacer. Sí. Yo a lo que iba es, me parece que está verde, que el gobierno está ensayando a ver más o menos qué repercusión tiene, cómo cae en los gobernadores en las provincias ese tipo de discusión, porque es temprano, porque es una discusión que se va a plantear en la reforma tributaria que el gobierno va a presentar después de las elecciones.
Así que no diría que es algo inminente, pero pareciera que la dirección sí es esa. Ujú. Ahora, bueno, vos lo destacás en un artículo que se publicó el martes, ¿sí? El 7 de mayo, donde haces hincapié, donde haces foco, donde subrayás que el gobierno, bueno, está preparando medidas para los dólares no declarados para que puedan circular, sí, libremente en el mercado. ¿Vos tenés cierta información, alguna información en relación a las mismas? La verdad que es el dato que todos queremos conseguir, porque la verdad que está como todo cerrado bajo 7 llaves y es más difícil. Está como una especie de cónclave, ¿viste? Papal, todos definiendo las medidas bien encerrados entre ellos y no dan pistas hacia afuera de qué es lo que están determinando. Pero sí más o menos entendemos o nos han dejado saber cuál es la intención que sobrevuela ahí, y es la siguiente. El gobierno tiene un esquema monetario, es decir, de manejo de los pesos, que es hiper restrictivo, con lo cual no permite que haya emisión, no permite que crezca la cantidad de pesos. Eso le puede servir para bajar la inflación, pero llega un punto que puede implicar un estrangulamiento o un ahogamiento a la actividad económica. Es decir, que la economía, bueno, se paralice. Imagino que no es algo que quiera hacer este gobierno ni ningún otro, y menos en un año electoral, que la economía se pare. Entonces lo que dice es, como nuestro esquema es tan restrictivo y no vamos a permitir que circulen más pesos de lo que ya hay, por esto que yo te digo, porque es parte del plan para bajar la inflación, bueno, hagamos otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Que en vez de que circulen más pesos, circulen más dólares. ¿Y esos dólares de dónde los tiene? ¿Que los tiene que importar el gobierno? ¿Los tiene que imprimir? No puede hacer nada de eso. ¿Qué es lo que hace? Como sabe, y sabemos desde hace muchos años, que hay en la Argentina ahorrados una cantidad muy, muy grande de dólares que no están declarados, están fuera del sistema. Exacto. Se dicen bajo el colchón, pero bueno, pueden estar dentro de una caja de seguridad, pueden estar en una caja de zapatos, donde sea, pero no están declarados, están como Barrani, están en negro, no se usan. La gente los tiene ahí como un resguardo de valor, que incluso, te diría más, un pequeño comentario, es un resguardo de valor que no cumple con su objetivo, porque los dólares, si vos lo dejás quieto sin hacer nada, también pierden, porque existe la inflación en dólares, y bueno, es otra discusión, pero quiero decir, no sirve para nada tener los dólares puestos abajo del colchón sin hacer nada. Pero eso es un comentario aparte. A lo que voy es, el gobierno lo que dice es que la gente agarre esos dólares y que los use para comprar cosas. No para ir al supermercado o a la verdulería, pero sí, si de repente quiere comprarse un electrodomésticos, autos, si quiere un auto, vaya a la concesionaria, se lo compre con $1 de billete, que use en vez de financiarse en pesos, o que lo mismo para los electrodomésticos y demás. Es decir, que se usen esos dólares, que no queden ahí dormidos, planchados. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el cambio normativo que va a permitir que la gente masivamente se vuelque a hacer eso? Es un misterio, realmente, porque el sistema está preparado para evitar, por un lado, cualquier sospecha de lavado de activos. Claro, por supuesto, pero yo te iba a preguntar si no era un neoblanqueo Bueno, es un neoblanqueo en el sentido de que lo que se propicia es que haya dólares que están en el mercado informal y pasan al formal. Eso, desde ese punto de vista, sí. No es un blanqueo en el sentido de que uno no puede ir a la FIP, Arca ahora, y decirle, descubrí que tengo $50.000 en colchón, los quiero declarar y me los quiero dejar depositados. Eso no se va a poder hacer. Van a tener que usar solamente dólares para un uso particular, para comprar algo, un departamento, un auto, un lavarropas, 2 motos, lo que sea, pero tiene que ser para un uso puntual. Ahí sí hay una diferencia con un blanqueo tradicional. Y después decíamos, bueno, los bancos tienen sistema de compliance y de conoce a su cliente, en que no pueden de pronto un cliente normal de un banco aparecer con, $250.000 de la nada depositados. Es como, ahí van a saltar las alarmas por todos lados. Y lo mismo eso es en términos cambiarios. En términos tributarios, bueno, el fisco, cuando detecta que subió el patrimonio de una persona injustificadamente, va a preguntar, señor, ¿usted no tenía que pagar impuestos por todo esto? Bueno,
¿Cómo va a ser el gobierno para que esas dos cosas no le pase a la gente? Es honestamente un misterio, no son muchas las pistas que tenemos, pareciera que va a ser por un decreto, no va a pasar por el Congreso, pero aparentemente van a ser medidas que sorprendan. Ahora, y la última, y te agradezco muchísimo tu tiempo. En el LATAM Economic Forum, en el día de hoy, el presidente Milei, ¿sí? Dijo una frase que vos destacás también en tu artículo: queremos que la gente pueda sacar sus dólares y no deje los dedos marcados. Uh-huh. Que tiene que ver con lo que vos estabas comentando precisamente. Exactamente. Ahí la tesis es: la gente a estos dólares que tiene guardados, que estamos comentando, no los usa porque por temor a que el banco pregunte, que la FIP Arca le pregunte. Entonces, ¿qué hace? Lo deja ahí. Entonces, ahí lo que dice Milei es: lo que estamos haciendo nosotros es para que la gente deje de tener ese miedo y los use. Eso es lo que dice el gobierno, y uno como periodista tiene que entender cuál es la lógica, tiene que entender la lógica por la cual quieren tomar una decisión. Pero la verdad que hablando con un montón de expertos, lo que dicen es que suena bastante riesgoso, especialmente si no hay una ley que lo respalde, porque si no hay una ley, como el caso del blanqueo, que siempre salen por ley, una decisión, si es una decisión administrativa o un decreto, está a tiro de que venga otro gobierno de otro signo político y diga, bueno, esto que decretó el gobierno anterior, lo deshacemos y hacemos otra cosa, y la gente que gastó todos esos dólares, bueno, ¿cómo va a tener la seguridad de que... Inseguridad jurídica. Ahí como dice Milei, no los van a ir a buscar, no los van a perseguir, no le van a pedir explicaciones. Eso la verdad que no se sabe, por eso asoma como riesgoso. Entonces yo no me animo realmente a arriesgar cuál es el alcance final de la medida. Pareciera que van para ese lado igual. Y también remarcó que va a cerrar el Banco Central. Esto quiere decir, por lo menos subrepticiamente, ¿sí? O explícitamente si querés, que vamos hacia una dolarización. Mira, Milei volvió a hablar de dolarización después de mucho tiempo. Quiero decir, habla de dolarización de otra forma. Él habló cuando era candidato a presidente, hablaba de dolarización de hecho, es decir, agarrar todos los pesos de la economía, sacarlos y que solo haya dólares. Ahora habla de dolarización en un contexto de convivencia con los pesos. Pero lo que dice es, como nosotros queremos que haya muchos más dólares circulando, como la cantidad de pesos va a quedar fija, en algún momento la proporción de dólares versus pesos va a ser que haya más dólares que pesos. Si hay más dólares que pesos, el sentido que tiene la existencia del Banco Central, que es la entidad que regula la política monetaria de la Argentina, es menor o deja de tener significancia según su visión. Claro. Entonces, si eso sucede, el Banco Central tiene que ser cerrado. Esto último que él dijo lo tomo más como una declaración política que como una... para mí es más una proclama política que una... Que un hecho cierto, un hecho que se puede llegar a dar. Sí, por ahora lo tomo así. No creo que sea algo que se viene ni el mes que viene ni el año que viene. Me parece que si fuese así es algo para mucho más adelante. Bien, Mariano, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus consideraciones y que seas tan claro al explicar una economía tan compleja y por sobre todas las cosas en nuestro país. Muy amable. Bueno, muchas gracias, me alegro mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós Mariano, hasta siempre. Mariano Bodner, Mariano Bodner, periodista y economista de Infobae, pasaba por la cocina de las noticias.